Caía la tarde del 14 de julio de 1969. Los pilotos de la Fuerza Aérea Salvadoreña, reconcentrados en la base aérea de Ilopango, intercambiaban chistes y risas nerviosas. Por fin llegó la orden de despegue. Uno a uno fueron despegando los C-47 y los cazabombarderos Corsario y Mustang. La suerte estaba echada. La misión se cumpliría a toda costa. La guerra de las 100 horas había comenzado. El conflicto que el mundo llegaría a conocer como la guerra del fútbol inicia muchísimos meses antes, con las incesantes denuncias de acoso y maltrato que el gobierno salvadoreño recibe de los compatriotas que se encuentran en tierras hondureñas. La aparente prosperidad de los salvadoreños que se habían trasladado al vecino país fue uno de los factores que iniciaron la violenta expulsión de más de 16,000 salvadoreños. Y los salvadoreños, buscando nuevos horizontes, vieron hacia el norte y se dirigieron hacia allá. Fueron contratados por estas empresas y bueno, lograron su cometido, ¿verdad? Progresaron, trabajaron con ahínco, limpiaron la selva, hicieron todas aquellas tierras pantanosas, las hicieron cultivables, y el salvadoreño que llegó de mozo, de peón, al poco tiempo tal vez ya era jefe de algún departamento, y después con el producto de estas ganancias compraron algunos terrenitos también. Después cultivaron sus propias tierras allá en Honduras, y así fueron creciendo y creciendo. Que hubo mucho descontento en el país, aquí en El Salvador, por lo que estaba sucediendo entre Honduras y El Salvador. Eso venía de años para atrás, y todos esos sucesos ayudaron de que nosotros estuviéramos preparados a lo peor que se venía cada día a día que se venía aproximando a la situación. Nosotros sabíamos que iba a terminar en eso, y para colmo, como ya sabe, la historia, todo el mundo le llamó al conflicto de la guerra del fútbol, precisamente porque eso vino a ser la chispa, lo último para que se suscitara el conflicto. El 27 de julio del año 69, bajo una persistente llovizna, la selección cuscatleca se medía contra la selección hondureña en suelo mexicano. De un instante a otro, el jugador salvadoreño Pipo Rodríguez corría por el campo llevando delante de sí el balón, venciendo hábilmente la defensa hondureña, y con la expectación del público en su clímax, el jugador salvadoreño remata su hazaña anotando el tan esperado gol cuscatleco. Así, tras meses de tensión diplomática, el gol marcado por la escuadra salvadoreña era la gota que derramaba el vaso de la paciencia hondureña. Que se dio la casualidad que también se verificó ese partido, y por lógica los ánimos de nuestra gente, ya de por sí exaltados por todas las noticias que venían de los problemas ya puramente con Honduras, por supuesto generó también un malestar en ellos, al mismo tiempo de alegría y todo, pero en ningún momento eso fue, por así decir, lo que dio la pauta para una guerra. Eso venía ya siendo preparado desde tiempo atrás. De que sirvió como un disparador, ¿verdad? Para que los ánimos ya rebalsaran, ¿verdad? Y allí hubo pleitos en los estadios, botellas que volaron para arriba, ¿verdad? Gente que la hirieron, en fin, tuvo que intervenir las policías y todo eso, muchos detenidos, pero entonces ya era una como batalla campal, ¿verdad? Allí la parte deportiva. Con el inicio en Honduras de la expulsión de salvadoreños o su ubicación en sórdidos campos de concentración, las tensiones entre ambas naciones llegaron a niveles incontenibles. A pesar de la presencia de organismos humanitarios internacionales, el maltrato hacia los salvadoreños crecía día con día.
organismos internacionales estuvieron viniendo a través de los pedimentos de nuestro gobierno a que dieran de primera mano los vejámenes que esta gente hacía contra nuestros compatriotas. Personalmente yo, en un avión C-47, en más de una ocasión, los llevé a la zona de Marcala, que es en la frontera con Honduras, aterrizando en lomas porque no hay pistas de aterrizaje, y yo también tuve la oportunidad de ver los vejámenes que habían hecho con nuestra gente que había sufrido mucho, y eso pues contribuía en todo el personal que estábamos ya involucrados en el área puramente militar, de tener un espíritu ya muy molesto, ¿verdad? Porque a nivel político esto no se resolvía. Para el mes de julio del año 69, la humanidad realizaba uno de sus más grandes sueños: poner un pie en la superficie de la Luna. En El Salvador, el entonces presidente Fidel Sánchez Hernández se preguntaba: ¿cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la Luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar sin peligro por las veredas de Honduras? Mi general Fidel Sánchez Hernández, presidente de la República en esa época, decidió girar órdenes específicas, ¿verdad?, al alto mando de la Fuerza Armada para que comenzara a tomar cartas en el asunto, preparando ya, ¿verdad?, una campaña militar. Ya no había vuelta atrás. El Salvador se preparaba para la guerra. La invasión terrestre iba a ser apoyada por la pericia de los agresivos pilotos de la Fuerza Aérea. La fecha para comenzar las operaciones militares contra Honduras ya estaba establecida: 14 de julio de 1969. La Fuerza Armada salvadoreña comenzó también a hacer estudios de la situación y a planificar también, ¿verdad?, una defensa o una ofensiva para allá. Y se comenzó a entrenar gente, se comenzó también a enviar misiones de reconocimiento aéreo al territorio hondureño para saber la ubicación, ¿verdad?, donde tenían sus posiciones militares ellos, tanto del aire como de tierra, y la parte geográfica también, trazar pues las rutas que llevarían para allá en caso de un conflicto armado. En ese tiempo, cuando ya se venía el conflicto, yo me di cuenta pues que en realidad era necesario presentarse a la Fuerza Aérea para poder apoyar, dijéramos, al país en lo que se necesitara. Nosotros estamos listos y estamos con el ánimo dispuesto, ¿verdad?, no pensando en lo peor, más que a cobrárnosla, ¿verdad? De nuevo, es la edad y es el poder que se tiene a través de las armas. En ese caso yo era piloto de corsario y sabía mi poder de fuego y sabía el poder que tenía en mis manos. Algunos pues fueron seleccionados para los aviones de transporte, otros fueron seleccionados para aviones caza, o cazabombarderos. Así que así pues se llevó a cabo esa fase de preparación para los pilotos que tomamos parte en esa contienda. Estábamos tan convencidos de que había que hacer mucho por El Salvador en esos momentos. Había muchas vejaciones y teníamos que defender nuestros compatriotas. Y no fue nada para nosotros, ¿cómo se llama?, arriesgar nuestras vidas en realidad. Estábamos nosotros en el aeroclub el día 14 de julio, que como le repito, días antes habíamos ya
tomado parte nosotros en ciertas experiencias de bombardeo, ametrallamiento y utilizábamos la parte del jabalí, allá en la lava, ¿verdad? Para ir a hacer disparos, ¿verdad? Del aire a tierra con las aeronaves, ya sea lanzando bombas, lanzando granadas de 81 milímetros, de 60 y 81 milímetros, mediante unos ciertos dispositivos adaptados a los aviones civiles, porque se trajeron aviones civiles. Todo el pueblo salvadoreño estaba preparado para esto en esos momentos, estaba listo. Los militares, inclusive los civiles, nos decidimos a ir a eso, a costa de nuestras propias vidas, pues. Un piloto de combate, confiando en su avión, en su poder de fuego, siempre lo tiene en mente. En ningún momento piensa que va a fracasar. Al mismo tiempo, en ese momento pues se estaba planificando hacer un ataque de sorpresa y a su vez pues lo íbamos a ganar, ¿verdad? La moral alta del ejército salvadoreño estaba acompañada de un exhaustivo entrenamiento que hacía crecer la confianza en el corazón de las Fuerzas Armadas. Para la Fuerza Aérea, el número de pilotos con los que contaba no era suficiente, por lo que tuvieron que echar mano de aquellos pilotos civiles que estuvieron dispuestos a hacerse presentes por el bienestar del país. Todo piloto civil que obtuviera su licencia de piloto aviador privado o comercial, en ese momento quedaba sujeto a la reserva aérea, sujeto a la movilización en casos de emergencia. Y en esa ocasión pues se echó mano de ese artículo, de ese reglamento. Así que allá pues nos convocaron a una reunión y nos explicaron el motivo por el cual nosotros íbamos a pasar a formar parte de un grupo, ¿verdad?, selecto, porque no fueron todos los pilotos, sino que fuimos seleccionados para llevar a cabo un entrenamiento. Habíamos dos pilotos en esa misma situación. Es el capitán Víctor Alfaro, que en estos momentos él está en los Estados Unidos, él vive allá, y yo también estábamos en la misma empresa. Y pedimos permiso, y en realidad fue una alegría en la Fuerza Aérea que nosotros nos hayamos presentado para pues, poder participar, dijéramos, en las operaciones. Y nos presentamos como unos 3 días antes de que el conflicto estallara, porque era inminente, nos dimos cuenta que era inminente que el conflicto pues se sucediera. Luego pasamos al entrenamiento con las aeronaves militares y se nos dio instrucción en aviones de entrenamiento North American AT-6, que eran los que existían en esa época aquí, que es un avión que puede ser incluso equipado con ametralladoras calibre 30, con armamento, y que también es acrobático, ¿verdad? Así que se nos dio todo ese entrenamiento de contacto. El de contacto quiere decir, esa fase de contacto quiere decir pues que uno aprende a volar la aeronave, lo aprende a aterrizar, a despegar, y el táctico, que es en el cual uno aprende a disparar, a ejecutar maniobras acrobáticas de evasión, maniobras de ataque, todas esas cosas. Yo en el equipo que participé tuve un entrenamiento aquí en la Fuerza Aérea que me lo dieron unos pilotos que habían estado en Vietnam. Eran unos pilotos americanos, militares, vinieron a dar unos cursos especiales de entrenamiento para conflictos. Y ellos nos dieron planes desde entonces, cómo era que se participaba, por lo menos en el tipo de avión que me tocó a mí, que era transporte. Nos dieron un entrenamiento muy buenísimo. Y entonces, pues, en base a ese entrenamiento fue que en el caso mío particular, fue que yo operé el avión. Específicamente no voy a dar los detalles porque son cosas militares, pero sí nos dieron los métodos, nos dieron todo para poder operar el tipo de avión que yo volé y poder hacer
una navegación, por ejemplo, poder, era cuestión, todo lo hicimos con cálculo, todo bien calculado, así como nos enseñaron los americanos. El día para el que tanto se habían preparado nuestros pilotos había llegado. En medio de un ordenado despegue, nuestros aviones se separaban de la tierra y se perdían en el horizonte. Pronto se encontrarían volando sobre cielo hondureño, prestos a cumplir su misión. Nosotros estábamos reunidos el día 14 de julio, temprano de la mañana, como a eso de las 9, ¿verdad? Porque se nos decía que teníamos que estar siempre ahí pues reunidos en el club por cualquier mensaje que llegara, por cualquier noticia. Entonces llegó un señor oficial en un jeep y nos reunió y nos dijo de que de orden de mi mayor Salvador Enríquez, que estaba de comandante de la Fuerza Aérea en ese tiempo, que teníamos que trasladarnos del aeroclub aquí a las instalaciones del cuartel antiguo de la Fuerza Aérea para darnos algunos lineamientos y que en vez de ocupar la carretera panamericana para trasladarnos del club, que nos viniéramos por las pistas. Así que cada quien en su vehículo tomó las pistas aquí de taxeo de aviones y nos dirigimos directamente al cuartel antiguo. Ahí nos estacionaron, ¿verdad? Y de ahí pues pasamos ahí a la parte del Estado Mayor Aéreo, que es las instalaciones que estaban en esa época ubicadas en el costado sur del cuartel antiguo, en la segunda planta. Ahí había un salón con bastantes sillas, unas pizarras, unos pizarrones ahí, ¿verdad? Y estaban algunos granadas de 81 milímetros, unas bombas, ¿verdad? Y unas ametralladoras y todas esas cosas. Así que estas eran para explicarnos el material que nosotros teníamos que llevar, ¿verdad? Y de esas reuniones, claro, sí participé, en donde se dieron ya a cada individuo, a cada oficial, sus misiones específicamente, donde se iba a operar. Yo, como estaba volando transporte, me asignaron un avión, por supuesto, de transporte. Un avión que lo veían es tipo C-47, es un avión de transporte personal, no es para combatir. Sin embargo, pues con la escasez de material que teníamos para combatir, se modificó el avión en algunas cosas, se le pusieron ametralladoras y se les instaló, eran como 4 C-47, se les instaló un dispositivo para montar las bombas. Eran bombas de 100 libras que se ocuparon para entonces. Teníamos de nuevo el reflejo fiel de todos los acontecimientos de los cuales habíamos sido testigos, y eso contribuía para ello. Además de esos conocimientos, nuestra experiencia en la nave, ¿verdad? Y de nuevo sabiendo el poder de fuego que uno tiene, y siendo eso de sorpresa, todo iba positivo, todo estaba de nuestra parte. Se nos comunicó de que desde ese momento que no podíamos hacer llamadas telefónicas a nuestros hogares, ¿verdad? A nuestra casa. No podíamos. Ya no íbamos a volver a salir de ahí. Y que nos iban a mostrar en un mapa que estaba en la pared, el cual estaba cubierto por una cortina, la cual que se podía descorrer así. Y cuando lo descubrieron así, ¿verdad? Entonces quedó el mapa expuesto y ahí estaban los objetivos específicos, los cuales tenían que ser atacados por nosotros. El Estado Mayor, con la inteligencia, recaudó pues datos, y la verdad es que nos asignaron posiciones al otro lado del Salvador, posiciones donde nos dijeron ahí hay tropas, ¿verdad?, del enemigo.
Y por supuesto que nunca nos asignaron un lugar poblado donde estuvieran civiles, jamás. Y más que todo fueron posiciones militares, y a mí me tocó pues tirar las bombas en unas alturas que están al este de Nuevo Cotepeque, de Choluteca, perdón, primero fui a de Choluteca. Y entonces esas fueron las alturas. En una carta, en un mapa me asignaron dónde eran las alturas donde yo tenía que soltar el material. Se veía en el mapa la parte norte de Nuevo Cotepeque, ¿verdad? No de la ciudad, sino que los cerros que están al norte, un cerro Quimol, cerro La Chicotera, ¿verdad? Allá por San Marcos de Cotepeque también otra parte, al norte, ciertas elevaciones ahí. De ahí estaba Santa Rosa de Copán, la parte norte también, y un poco la parte sur de Santa Rosa de Copán, más que todo la parte sur. Y de ahí estaba por el lado de cerca de Marcala, La Esperanza, toda la parte fronteriza donde tenía el ejército hondureño sus posiciones. Esa era la parte que nosotros teníamos que ir a atacar. Quiero decirles que no era la primera vez que se enfrentaba el ejército salvadoreño contra el hondureño, sino que ya unos días antes había habido algunas escaramuzas, por decirlo así, ¿verdad? Una cierta, ¿verdad? Encuentros, ¿verdad? De tiroteos esporádicos, ¿verdad? Que a un soldado le dispara ya a la otra posición y le devuelven el fuego de allá para acá, y ya había habido ciertos problemas, ¿verdad? Anteriores, ¿verdad? Ya estábamos listos para arrancar, salir, cuando llegó un jeep con un sargento y un oficial a la derecha, y nos dijo de que mantuviéramos, que había una contraorden ahorita y que teníamos que esperar. ¿Esperar a qué? A que oscureciera un poco más, debido a que ese día no había mucha nubosidad aquí, pues en este territorio. Era la primera vez que entrábamos en combate y nosotros tratábamos de disimular, pero sentíamos por dentro una cosa bien extraña, ¿verdad? Sentíamos un montón de cosas, muchas emociones ahí. Nosotros atacamos en realidad por sorpresa, así es que el primer día no hubo ningún problema en cuanto a que pudiera suscitarse nerviosismo, pero fue un contraataque. De todas maneras ya era muy tarde y sabíamos muy bien que no iban a contraatacar en esa noche. Pero ya al día siguiente, sí, ahí sí hubo más nerviosismo, puesto que era la Fuerza Aérea de Honduras empezó a contraatacar, entonces sí hubo ya el conflicto, se complicó. A eso de las 4:30, o sea, a las 16 horas con 30, ¿va? Las 16 horas con 30. Que las aeronaves más lentas iban a salir primero, iban a despegar primero, y que las aeronaves que tenían ya un poco de más velocidad iban a ir despegando ya por último. En lo particular, tenía que tripular un C-47 artillado, ¿verdad? El C-47 llevaba 2 ametralladoras .50, llevaba 16 bombas de 100 libras, ¿verdad? Las demás aeronaves más livianas llevaban granadas de 81 milímetros. Y los tripulantes iba a ser el piloto civil y un sargento que iba en la parte de atrás, en el asiento de atrás, ¿verdad? El cual iba a ir dejando caer las granadas. El elemento sorpresa fue crucial para el ataque de los aviones salvadoreños. Volaron tranquilamente sobre suelo hondureño, descargaron sus bombas sobre los objetivos y regresaron a El Salvador. Por cuestiones de seguridad, se habían preparado a lo largo y ancho de nuestro territorio pistas clandestinas a las cuales nuestros pilotos regresarían de forma secreta. Lo que es Ilopango se descartó, aquí no regresaban los aviones. Los aviones se distribuyeron en el territorio fuera de San Salvador. Entonces a cada piloto se le asignó de diferentes lugares
¿verdad?, del territorio salvadoreño donde pudieran operar pistas de emergencia. Y como les digo, las comunicaciones personales con los demás era muy difícil. En la base donde yo estuve fue en la hacienda de la Carrera, solo habíamos dos C-47 y una noche que llegó un corsario y aterrizó y que le habían asignado también esa base de operaciones a un corsario. Nosotros aterrizamos en la isla de Madresal. Entonces en la isla de Madresal, ahí íbamos a pasar toda la noche y al día siguiente íbamos a reconcentrarnos aquí en Ilopango para recibir órdenes, ¿verdad?, nuevas órdenes y nuevos objetivos. Entonces eran como las 12 de la noche, habíamos puesto, se había iluminado la pista con candiles, pero antes de las 12 de la noche ya habían regresado los aviones de combate F-51 Mustang, ¿verdad?, que aterrizaron. Por cierto, uno de ellos tuvo el último de ellos, tripulado por coronel Saúl Zelaya Campos, en ese tiempo capitán, al enfilarse para hacer el aterrizaje niveló un poquito alto, como esto oscuro, solo los candiles a los lados, y esa isla está poblada de cocoteros, ¿verdad?, cultivo de cocoteros bien altos. Entonces la pista está en medio y es como que fuera un callejón, y desde el aire se ve eso bien angostito. Entonces él entró, como en lo oscuro ya, entró un poco alto y niveló un poco alto, y cuando asentó, cayó con un poquito de fuerza en el aterrizaje y el avión capotó, o sea que topó la hélice al suelo. Entonces aterrizó un avión de enlace llevando un mensaje, nuevas órdenes. Eran un avión civil con dos pilotos de reserva. Uno de ellos era don Bobby Sol, el otro era Paul Phillips, eran los dos. Aterrizaron ahí, dejaron un mensaje. Y cuando ellos aterrizaron, pegaron contra algo metálico, ¿verdad?, fuerte, tanto que le dobló un poco el patín de nariz del avión, del tren de aterrizaje, pero no sufrió gran cosa porque siguió rodando el avión por la pista hasta llegar a estacionarse. Entonces se bajaron, nos enterraron el sobre para ver el mensaje, y entonces nos dijo, fíjense que en el aterrizaje ahí en lo oscuro, pues verdad, topé con una piedra, quizás han dejado alguna piedra ahí, verdad, a medio camino, en la media pista, y vamos a ver pues, y nos fuimos en un jeep a ver, y cuál no fue la sorpresa de que el Mustang que había medio accidentado ahí, verdad, se le había quedado pegada una bomba de 100 libras. Entonces esa bomba se desprendió y cayó al suelo en ese momento, ¿no? Pero como no estaba activada la parte delantera, ¿verdad?, de la espoleta y todo, entonces ahí la recogimos, uno con unos soldados, ¿verdad?, y la fuimos a dejar allá por la playa, ¿verdad? Ahí después la detonaron. Una vez de regreso en tierra salvadoreña y con el ejército hondureño recomponiéndose del sorpresivo ataque, era más que obvio que las acciones aéreas del siguiente día contarían con un margen considerable de peligro. Y al siguiente día, pues esperando la nueva misión, que era de nuevo ya ahora atacar, ¿verdad? Y esperamos reacción, por supuesto, de ellos. Nuestra misión como pilotos de combate no era irnos por tierra a niveles bajos, sino que altos, para poder así entrar al combate con espacio suficiente. Dijo mi mayor Enríquez, que era el comandante de la Fuerza Aérea, aquí no quiero ningún avión aquí en la base, tienen que salir todos ustedes de aquí, porque tenemos información, verás, de que de allá van a venir a atacar aquí, temprano, en las primeras horas de la madrugada, ¿verdad?, de la mañana, al amanecer. Así que todos van a cumplir con su misión, despeguen oscuro, ¿verdad?, y se van. Y después cuando regresan, otra vez allá a la costa, ¿verdad?, ya no aterricen aquí, porque aquí van a venir temprano los aviones hondureños, de caza hondureños a atacar. Entonces ellos decidieron
el puesto de mando que estaba aquí en el cuartel, trasladarlo para un cerrito que estaba acá en Soyapango. Nosotros estamos operando de una manera que era muy difícil que nos detectaran, ¿verdad? Porque no agarrábamos altura, sino que era una navegación rasante y era imposible, que se puede decir, que nos vieran, se puede decir. Y las naves allá arriba, las naves de, ¿verdad?, de los cazas bombarderos que andaban a altura, en la zona donde nos tocó a nosotros tampoco iban ellos a estar buscándonos muy abajo, porque ellos venían a Salvador a tirar su material de guerra aquí al aeropuerto de Ilopango. Ellos se movían con mucha facilidad en su territorio a distintas pistas, pues ellos también ya sabían que un ataque venía. Entonces ellos se estaban movilizando en todo el área de su territorio. Muchas veces estaban en Tegucigalpa, otras en Nuevo Cotepeque, y así se movían en varios lugares, en la costa norte. Entonces a nosotros nos fue asignado buscarlos en Nuevo Cotepeque, buscarlos en los llanos de Corquín, que era otro área donde ellos se concentraban. Pero luego llegamos a los puntos de los objetivos. Pasamos sobre la ciudad de Nuevo Cotepeque y después continuamos a las elevaciones que están los cerros al norte, ¿va? Donde está el Cerro Quimol y el Cerro Chicotera, que le llaman. Entonces ahí comenzamos a girar con el avión en círculos, buscando pues dónde comenzar el bombardeo. Y comenzamos, ¿verdad? Ya se dio la orden para que pudieran soltar las bombas y comenzar las bombas de fuego. Hicimos 3 pasadas y regresamos, ¿verdad? Allá abajo pues Honduras es despoblado completamente, es pinares y pinares, ¿verdad?, cosas así. Pero allí habían posiciones militares. Las visiones de los pilotos salvadoreños sobre el cielo de Honduras les deparaban grandes peligros. Muchos de ellos vieron muy de cerca el fuego de la metralla enemiga. Dentro de las inestables condiciones de esa guerra, solo algo era verdaderamente seguro. Nuestros pilotos lucharían por cumplir su misión, sin importar qué tan alto fuera el precio. Llegamos a bombardear a Tegucigalpa. Esperamos de nuevo en el grupo de 4 y cada quien hizo lo que tenía que hacer en Tegucigalpa. Luego ahí donde mi compañero Cortés sí fue atacado por algún dueño, pero gracias a Dios no sufrió mayor problema, más que la destrucción de su panel de radios, nada más. Y ya la pista nuestra para el regreso ya no era Ilopango, porque se suponía que Ilopango iba a estar ya bombardeada o destruida. Cuando veníamos de regreso aquí por el lado de Aguilares, veníamos a unos 9.000 pies de altitud, cuando vimos una gran columna de humo negro, ¿verdad?, espeso, allá por el occidente, y era la refinería de petróleo de Acajutla, que estaba en llamas uno de los tanques, le habían pegado los tanques, ¿verdad?, los aviones hondureños. También estábamos escuchando por el radio, que ya se había roto el silencio, que el comandante que estaba de operaciones en esa época, que era mi mayor Godofredo Regalado, estaba narrando prácticamente, ¿va? Decía, fuego en el hangar 1, ¿va?, ataque por parte de corsarios procedente del este, ¿va?, fuego en el hangar 1. Y al ver eso nosotros que estábamos atacando aquí, ¿va?, Ilopango, y nosotros veníamos para acá, ¿va?, entonces decidimos irnos con rumbo al volcán de San Vicente, pero ya bajito, ¿va?, para que no nos fueran a ver, ¿va?, no nos fueran a hacer que nos fueran a interceptar, y salimos nosotros bien bajo para el volcán de San Vicente y después perdernos del otro lado del volcán de San Vicente y proseguir para Madresal. Había un avión ahí arriba que estaba tratando de proteger aquí la base y que le decían que bajara y que atacara, y otros 2 que era capitán Reinaldo Girón Cortés, que habían despegado temprano. Ellos acaban de despegar temprano y entonces ellos iban para Toncontín con el mayor Girón Cortés,
iban para Toncontín en 2 aviones corsarios, pero ellos llevaban bombas bajo las alas y ametralladoras .50, 3 en cada ala. Entonces ellos estaban por aquí, por el lado del desagüe de Ilopango, pero con rumbo para Toncontín, mientras los corsarios hondureños estaban entrando, atacando aquí. Dejaron caer una bomba que estalló en el hangar 1, ¿verdad? La otra bomba impactó aquí cerquita de aquí, como unos 100 metros de aquí atrás, ¿verdad? Aquí cerca de este edificio, la otra bomba. Una tercera bomba cayó al norte del cuartel antiguo, después de la calle. Fueron cuatro impactos y ametrallamiento también de parte de ellos. Mientras tanto aquí repelían el ataque con ametralladoras .50. Sí, la misión era la parte sur del aeropuerto de la Fuerza Aérea de ellos, donde tenían en sí concentrado su reserva de gasolina. Ahí tenían las bombas de gasolina con las que fuleaban sus aviones. Esa era mi misión, esa nada más. Cuando hicimos y regresamos. Pero sí en el trayecto del bombardeo fuimos asediados a través de ametrallamientos de las alturas que rodean Tegucigalpa, que sí había bastante batería antiaérea. Yo veía las trazadoras que salían pues y venían hacia mí. Pero gracias a Dios no sucedió nada que lamentar ahí. Estábamos volando tranquilamente a 9.000 pies de altitud cuando sentimos los impactos en el motor izquierdo, como cuando alguien taladra un metal, que inmediatamente comenzó a silbar, no el motor sino que la hélice, porque la hélice fue atravesada. Acto seguido comenzó una columna de humo negro, ¿verdad? O sea, un chorro de humo negro, horizontal así, fuerte, ¿verdad? Después ya traía un poquito de fuego, ¿verdad? Que era el aceite del motor. Y entonces nosotros, le dije yo al artillero que qué estaba pasando. Entonces me dijo, es un avión así como de color casi negro que nos está atacando. Bueno, ve si lo puedes, ¿verdad?, ahí impactar, disparar para localizar, centrarlo y disparar. Entonces él se fue a las ametralladoras a ver, ¿verdad?, pero nunca le daba chance el avión, de seguro nunca pasó frente a las miras de él. Hizo una segunda pasada en el motor derecho, esta vez, e impactó también el motor derecho, pero no en sí el motor, sino que la cobertura de metal del motor, que le llamamos cowling, ¿verdad? Esa la levantó así, completamente, y comenzó a hacer ruido, ¿verdad?, con el aire que le pegaba, y el motor seguía ahí, ya echando un poquito más fuego. Entonces decidimos nosotros darle velocidad al avión, picándolo un poco, ¿verdad?, para ver si de esa forma podíamos sofocar el fuego. Y gracias a Dios dio resultado. Como estaba previsto, la Fuerza Aérea Hondureña realizó un fuerte ataque a las instalaciones de la base aérea de Ilopango, como respuesta al bombardeo del aeropuerto Toncontín. En medio del ataque y las ráfagas enemigas, el capitán Douglas Vladimir Varela atraviesa la pista en busca de un avión con el cual repeler él solo el ataque hondureño. Entonces, Douglas Vladimir Varela despegó en el Mustang y los artilleros de acá lo confundieron con un avión enemigo, entonces le dispararon, pero no lograron impactar, gracias a Dios, pues, ¿verdad? Entonces despegó y logró posicionarse, o sea, tomar posición buscando de la cola a los aviones enemigos. Como ellos estaban ya escasos de munición y también de combustible, entonces decidieron largarse. Y ahí se llevó a cabo la persecución. ¿Verdad? Capitán Douglas Vladimir Varela detrás de ellos y ellos alejándose rumbo norte, ¿verdad?, para allá, para San Pedro Sula. Y entonces decidieron separarse. El uno seguir recto para el norte, para San Pedro, y el otro virar hacia la izquierda, como buscando territorio guatemalteco, ¿eh? Cuando Douglas se dio cuenta que el uno se separó, siguió al que se separó para la izquierda, ¿verdad? Siguió. Entonces lo siguió, pero entonces se dio cuenta que se había metido ya en territorio guatemalteco, ¿verdad?, el avión hondureño. Entonces ahí, para no violar el territorio de Guatemala, entonces regresó Douglas aquí a la base de Ilopango.
y este avión aterrizó en Guatemala. Allá fue detenido por las autoridades de Guatemala, por la Fuerza Aérea Hondureña, y escoltado el avión para La Aurora. A pesar de la audacia y pericia de nuestros pilotos, la guerra cobra vidas, sin hacer distinción alguna de valentía o heroísmo. El deceso del capitán Reinaldo Cortés y Douglas Vladimir Varela enlutaron los anales de la historia nacional. La Fuerza Aérea delegó a partir de ese día en la mañana y su servidor en la tarde con Cortés escuadrillas de patrullaje para darle protección al puente y derribar al enemigo si es que lo veíamos, por supuesto. Pero nuestra altura era esa, la altura era de búsqueda. Y para bien o para mal no vimos a nadie. Ellos nos vieron a nosotros. Eran dos aviones que se encontraban a mucha más altura que la que estamos nosotros. Uno de los dos aviones rompió filas allá y se bajó. Y bajó y bajó. Llegó a una altura casi rasante del suelo y empezó a subir. Y el primero que derribó fue a su servidor, que iba de ala derecha de mi líder, Reinaldo. Cuando a mí me dio y sentí el tableteo de las ametralladoras, así sentí el impacto que hicieron en mi nave y que mi nave se inundó de humo, lo único que tuve chance de hacer fue abrir mi cabina y por radio decirle a Cortés, Cortés me dieron, pero no sé si él me escuchó, porque iba a alcanzar su avión que seguía en igual forma hacia el sur como habíamos estado. Entonces mi avión se incendió, yo por experiencia, no experiencia mía, sino que experiencia previa de otros pilotos que se han lanzado de un corsario, le di vuelta y en una forma de gravedades negativas me lancé del avión. Y abrí mi paracaídas y es cuando mi paracaídas funcionó y empecé a caer. Cuando se me abrió el paracaídas empecé a buscar a mi compañero. Mi compañero ya no lo vi en el área, en el nivel en el que estaba, sino que empecé a buscarlo y de repente vi que iban dos corsarios, uno detrás del otro. El de atrás disparaba al de adelante. El de adelante no iba con fuego, pero así como iba, así se estrelló. El que iba adelante se estrelló, rebotó y cayó cerca de un pueblo, que resultó ser San José de las Fuentes. Luego, yo en mi paracaídas alcancé a ver que venía el otro corsario hacia arriba. Volvió donde yo venía en paracaídas. Yo pensé inicialmente que venía a Cortés. Los dos corsarios con la distancia se miraban iguales, pero no, resultó ser el hondureño. El hondureño vino, bajó su tren de aterrizaje, bajó su flaps, y es lo que llamamos nosotros un vuelo despacio, un slow flight. Empezó a rodearme con su avión. Entonces, pero yo esperaba que me hubiera matado, pues, pero gracias al Señor no lo hizo. Me respetó la vida y así pues como llegó, así también se fue. Pero sí me vio. El tipo este de nuevo bajó. El otro se quedó ahí arriba, expectante nada más. Me derribó a mí y luego surgió mi avión, siguió y picó de arriba para abajo y ahí ametralló el avión de Cortés. Pero esos son segundos, no es mucho tiempo. Pues no dio tiempo, por así decir, a reaccionar a Reinaldo. Y entonces lo ametralló de arriba para abajo. Luego después vimos que el impacto le había, o sea, no lo vi yo, pero el impacto de una 50 le había caído en el área esta del hombro y le había salido, por el pecho, ¿verdad? También se le encontró en la mano a Reinaldo
un algodón, porque nosotros andábamos un botiquín de primeros auxilios en nuestro traje de vuelo, que tenía cositas como curas, algodón, lo que fuera, mertiolato, alcohol. Estuvo todavía en la vida para sacarse el algodón y encontraba el algodón bien blanco en su mano, pero no, ni siquiera alcanzó a llegar a la herida del impacto, y así fue como él murió en su avión. Esos impactos los recibió el avión de Cortés y quizás posiblemente en su cuerpo. Él maniobró como pudo, pero fue a caer allí en los alrededores de San José de la Fuente, donde ahora se le tiene un monumento que los pobladores del lugar, ¿verdad? Ahí los ciudadanos le han construido un monumento donde se encuentra el casco de él. Creo que está una parte de la chumpa de él, la verde, las botas, ¿verdad?, de vuelo, están en una especie de, como nicho, ¿verdad?, cubierto con vidrio, y uno lo puede ver, y está en un cerrito así. Y pues en julio, el día 16 de julio, es allí como que fuera una fiesta, ¿verdad? Ellos le tienen agradecimiento porque dicen que él venía a impactarse al pueblo y él maniobró para no caer en el pueblo y fue a caer en los alrededores y ya en el monte, en ese cerrito. Así que ahí le han puesto un monumento al capitán Guillermo Reinaldo Cortés. Con poco más de 100 horas de combate, la OEA ordena a ambos gobiernos el cese inmediato de las actividades militares. La orden fue acatada por El Salvador y Honduras. Poco a poco se retiraron las tropas y las operaciones militares se limitaron al traslado de tropas a su respectivo territorio. Estas son cosas que ocurrieron, pues, ¿verdad?, en 1969. Después de eso, transcurrió el tiempo, las cosas se fueron asentando como el agua, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer a los pilotos hondureños que participaron en el combate en la Guerra de las 100 Horas, con la cual pues tuvimos algunos convivios, ¿verdad?, allá en Roatán, ¿verdad? Ahí está, con mi general Cervellón Moradel, que fue comandante de la Fuerza Aérea de Honduras, que fue uno de los que tomaron parte en el combate cuando él era teniente, pues, y que fue que nos atacaron. Así que, y de ahí pues tengo muy buenos amigos en la Fuerza Aérea Hondureña, ¿verdad? El intercambio, ellos vienen acá, son bienvenidos siempre, ¿verdad? Somos muy buenos amigos y no sé, pues, ¿verdad?, sucedió esa cosa, son cosas que tienen que suceder. Nosotros cumplimos la misión encomendada porque teníamos que hacerlo, ¿verdad?, por nuestro país, por nuestra patria, y así son las cosas que suceden, ¿verdad?, en los conflictos. 36 años han pasado desde que el cielo de Honduras y El Salvador retumbara con el sonido atronador de las ametralladoras y los motores a toda marcha. La cordura reinó sobre el caos de la guerra, y ahora estas vivencias pertenecen únicamente a las páginas de la historia.